Buenos días, tardes o noches, les doy la bienvenida a Crónica Oculta, espero que disfruten el caso que les traemos el día de hoy. En la historia oficial del siglo XX hay eventos que aparecen claramente documentados, con fechas, cifras y responsables. Y hay otros que, durante décadas, no existieron oficialmente, a pesar de haber ocurrido. El accidente nuclear de Keystone pertenece a esta segunda categoría. No fue un rumor, no fue una exageración periodística. Fue una de las mayores catástrofes nucleares de la historia, ocurrida en silencio. En septiembre de 1957, en plena Guerra Fría, la Unión Soviética operaba uno de sus complejos nucleares más importantes y secretos, Mayak. Mayak no figuraba en mapas públicos, no aparecía en documentos oficiales. Sus trabajadores vivían en una ciudad cerrada, inexistente para el resto del país. Todo en torno a ese lugar estaba diseñado para no dejar rastro. El complejo cumplía una función crítica: procesar combustible nuclear y almacenar residuos altamente radiactivos. Estos residuos no eran un subproducto menor, eran extremadamente peligrosos. Para evitar que reaccionaran químicamente, se almacenaban en tanques subterráneos refrigerados de forma constante. Ese sistema de refrigeración era vital. En algún momento de 1957, uno de esos sistemas falló. No se sabe con exactitud cuándo, no se sabe durante cuánto tiempo. Lo que sí se sabe es que nadie lo detectó a tiempo. La temperatura dentro del tanque comenzó a aumentar lentamente hasta alcanzar un punto crítico. El 29 de septiembre de 1957, el tanque explotó. No fue una explosión nuclear, sino química, pero la fuerza fue suficiente para lanzar al aire una enorme cantidad de material radiactivo. La explosión liberó aproximadamente 20 millones de curies de radiación. Para ponerlo en perspectiva, fue una liberación masiva, comparable a otros grandes desastres nucleares posteriores. La nube radiactiva no se quedó en el complejo. Se desplazó cientos de kilómetros, creando lo que hoy se conoce como la trazada radiactiva de los Urales orientales. Decenas de pueblos quedaron dentro de esa franja contaminada. Miles de personas fueron expuestas. Pero nada de esto fue comunicado públicamente. No hubo alertas, no hubo explicaciones. Las autoridades evacuaron algunas aldeas, sin decir por qué. A la población se le ordenó marcharse de forma vaga, bajo pretextos administrativos. Muchos habitantes regresaron meses después. Nadie les explicó que sus casas, su agua y sus tierras estaban contaminadas. Durante años, las personas siguieron viviendo allí, cultivando, bebiendo, enfermando. Los efectos no tardaron en aparecer. Incremento anómalo de cánceres, problemas óseos, enfermedades crónicas, pero los registros médicos fueron clasificados. Las estadísticas sanitarias no se publicaron. Oficialmente, no existía ninguna relación entre esas enfermedades y el entorno. Mientras tanto, fuera de la Unión Soviética, algo no encajaba. En varios países europeos, estaciones de medición detectaron niveles elevados de radiación. Sin una fuente clara, no se había anunciado ninguna prueba nuclear. No había explicación. Durante años, los científicos occidentales solo pudieron especular. La Unión Soviética negó cualquier accidente. Los informes oficiales hablaban de reubicaciones planificadas y zonas de seguridad. Nunca de una explosión, nunca de un fallo. El silencio se mantuvo durante más de 3 décadas. No fue hasta finales de los años 80, con la política de apertura conocida como Glasnost, que comenzaron a filtrarse documentos internos. Por primera vez, se admitía lo impensable. Sí hubo una explosión, sí hubo contaminación masiva, sí hubo evacuaciones forzadas, pero incluso entonces, los informes no coincidían entre sí. Algunas versiones minimizaban el impacto, otras omitían cifras clave. Las estimaciones de víctimas variaban enormemente. No existió nunca un informe único, completo y transparente. Cada documento contaba una parte distinta de la historia, y esa fragmentación es, en sí misma, una forma de ocultamiento. Hoy, el accidente de Keystone es reconocido oficialmente como el tercer peor desastre nuclear de la historia, solo detrás de Chernóbil y Fukushima. Pero ese reconocimiento llegó demasiado tarde. Durante décadas, las personas afectadas no supieron qué les había ocurrido. No pudieron reclamar, no pudieron protegerse, no pudieron decidir. Este caso no es un misterio porque falten pruebas. Es un misterio porque las pruebas fueron administradas, dosificadas y contradichas por la propia autoridad que las produjo. Keystone demuestra que una versión oficial puede existir, y aún así, no explicar nada. Que un archivo puede estar lleno de documentos, y seguir vacío de verdad.
Porque cuando el poder controla la narrativa, la historia no se escribe para comprender el pasado, sino para limitar lo que se sabe de él. La catástrofe de Kiss-Tim ocurrió. Las consecuencias fueron reales. Las víctimas existieron. Lo único que no existió durante décadas fue una versión oficial capaz de asumirlo todo. Y cuando una verdad se retrasa 30 años, ya no es solo información. Es daño. Hasta aquí este caso. Si te pareció interesante, deja un like y cuéntanos en los comentarios qué parte te llamó más la atención. Y si quieres seguir viendo más historias como esta, puedes suscribirte. Gracias por acompañar este recorrido por los hechos documentados.